¿Listo? Muy buenas noches, otra vez. Hoy vamos a hablar de dos cosas. En sí, el tema que propuso Gustavo fue la poética de lo cotidiano, tratar de entender un poco, o al menos así lo entendí yo, y creo que por ahí me iré. Creo que también Gustavo era un poco lo mismo, tratar de diferenciar o de emparentar palabras como poema, poético, poesía, poeta, esas cosas, dónde se separan, dónde se encuentran, porque de hecho algo que sucede es que uno se encuentra con muchas personas a las que, qué sé yo, se les dice algo, cualquier cosa, y dice, hey, qué cosa tan poética, o vos sos poeta, y hay otras a las que uno les manda un poema y dicen, eso no parece un poema, o eso no es poesía, y a partir de eso como que surge ese cuestionamiento, hey, ¿qué será? Entonces, ¿qué será realmente lo poético y cómo se diferenciarán todas esas cosas? Eso por una parte. Y por otra, pues como comentar y dejar la pregunta ahí, ahorita igual si se conecta más gente, pues volvemos a preguntar, como estamos pensando, pues ya todo este tema de la cuarentena, la, entre comillas cuarentena, y el encierro, la gente se va como reduciendo cada vez más, entonces pensamos como trasladarnos a otra jornada. Gustavo propuso martes, ¿cierto? Gustavo hablaba de los martes, entonces pues como que ustedes nos ayuden a pensar un poco como qué días de la semana sea chévere, porque ya sabemos que la gente, lo que hicimos la semana pasada, creo que nos decía como, ay, ustedes están juiciosos, cara un sábado, pues claro, porque no podemos hacer nada más, pero en cuanto uno puede hacer algo más al carajo, ¿no? Pues Sí, disfruta claro, de sus ya el sábados en sábado la noche. es diferente. Y bueno, Yo esto, digo que los jueves son como el momento especial para eso, porque uno está como relajado esperando el fin de semana, pero no es fin de semana. Entonces es como eh, adecuado ¿cómo se dice? Al humor de estas conversaciones, que es como entre medio festivo y medio serio. somos medio festivos. Listo. Sí, entonces como que mirar en semana, ahí iremos pues también preguntando. Y pues como que el mismo horario, yo estuve pensando mucho en la hora y yo dije, claro, pues las 7 es excelente hora porque es la hora que da las noticias y eso nadie le para bolas. Entonces, estamos como cerquita al prime time, pero estamos exonerados de tener que hacer algo que compita con con Marvel y esas cosas importantes que presentan en Caracol y RCN. Y bueno, Pero también estábamos pensando en relación al tiempo, como que sí, les parece a ustedes como pues la hora y media o la hora y 40 que se ha tornado este espacio, por ejemplo. Y si lo prefieren así o cómo ven el asunto de Cronos. sería mejor más corto, algo como 40 minutos, una hora máximo. Por ejemplo, a Pero mí sí, me parece más importante que sea cortico así para que, no sé, dejar en falta. A mí eso me, me cautiva porque eso atrae, ¿cierto? Y motiva a las otras personas a profundizar, mientras que cuando uno ya lo dejan como tan saciado, no sé, es una experiencia diferente. Igual es apenas mi postura y no sé la de ustedes. Y pues no, desde hace muchos conversatorios, desde hace muchas conversaciones, hemos como venido pensando dinámicas para que ustedes, pues la gente participe más, ¿cierto? Para que pierdan el miedo a hablar y ya ahí empecemos como a conversar todos de una manera como diferente, que no sea solamente los que estamos aquí hablando así como falos del lenguaje. exacto. Entonces, bueno, pues nada, ahí quedamos como eso. Vamos a arrancar. Ah, bueno, otra cosa, creamos Patreon. Eso es importante, weón. Creamos una página de Patreon y entonces, pues ven que estamos subiendo todos los en vivos. Creo que este sería el último que subiéramos, me parece una cifra importante. Hoy subí el noveno, que fue el que hice con Pau de construcción de identidad, y ese sería el décimo. Me parece súper bacano que además sea el décimo y que sea de lo poético y que lo que me propone Gustavo y que pues trataremos de hacerlo es que ya no vamos a subir a YouTube, pues que igual no es que los veamos más de gente, no, bueno, vamos a subir a YouTube toda la conferencia
sino que o el conversatorio, sino que vamos a subir como una especie de tráiler, y lo otro va a estar en la plataforma de Patreon. Igual en el Patreon lo que van a poder encontrar es, además de esto, pues la conferencia completa, van a encontrar los ensayos que se escribe y que preparamos para esto, y también vamos a hacer el podcast de poesía del que alguna vez hablamos. Entonces, como ahí estamos organizando esa página de Patreon, para que se animen, pues yo, por ejemplo, nosotros sabemos que el Patreon es un tema para la gente que tiene ya muchos seguidores y muchos fans, pero yo les decía a Tao que podemos tomar el camino inverso y como que ir poquitos, pero ir construyendo un tema como de un público y como una especie de comunidad. Entonces ahí vamos. Buenas noches, Jonathan, hermano, qué placer tenerte por acá. Otro disque poeta. ¿Alguien más que ha sido acusado de hacer poesía alguna vez? Ay, ay, ay. Gracias por el espacio. La idea es como escuchar y aprender un poco desde ahí. Bueno, aprende, hágale. Listo, no, entonces ya después de esta introducción melancólica y mercantil, vamos a arrancar. ¿Quién arranca? ¿Tava? ¿Arrancas vos o arranco yo? No. Sí, dale. Bueno, mi nombre es Gustavo, soy psicólogo, ¿cierto? Y vengo trabajando desde hace mucho tiempo el asunto de la poética, ¿cierto? De la poesía y todo esto, pues que encierra estas palabras y en relación a la salud mental, ¿cierto? Mi trabajo de grado fue sobre la poesía o la poética en la salud mental, especialmente en algunos estudiantes, ¿cierto? Entonces lo que hacía yo era ponerlos a escribir algo, ¿cierto? Al principio de la sesión y que a ese escrito le hicieran un personaje. Y dentro de un autor que se llama Octavio Paz, lo nombraba poesía. Octavio Paz, en su texto El arco y la lira, pues dice que básicamente todo es poesía, ¿cierto? La poesía es epifanía, revelación, alimento maldito, diálogo con los escogidos. Es de esta tierra y no se niega a sí misma, es la cara que esconde al vacío. Entonces, bajo esa lógica, yo ponía pues a los muchachos pues a que escribieran, ¿cierto? Y a eso le llamaba como poesía. En estos días tuve una discusión con alguien que me decía que lo que yo escribía no era poesía, que eran más bien como ensayos críticos, por ejemplo. Entonces yo le mostré un poema que está en las flores del mal, ¿cierto? Creo, de Baudelaire, especialmente en el spleen, que se llama Moneda Falsa. Entonces Baudelaire ahí escribió un poema a modo de cuento, ¿cierto? Entonces como uno de los debates eternos en esto de la poesía, como qué es poesía, ¿cierto? Entonces, bueno, yo la verdad no sé, pero me gusta como situarme en esos autores que no son como tan como ortodoxos o bueno, o puntuales, y en los cuales yo me puedo encasillar porque posiblemente yo no sea como tan puntual. Entonces para eso escribí como algo en relación a poética de lo cotidiano. Para mí es la poética de lo cotidiano, ¿cierto? Es mujer. Cuando nos explicaban en la academia que era la mujer, un psicoanalista decía que la mujer no existe, ¿cierto? Porque no es únicamente una y que gracias a que la mujer no existe hay poesía, ¿cierto? Pero esa frase puede ser como muy mal interpretada, ¿cierto? Pero me gustó pues el asunto de la mujer como algo incierto, como una caja de Pandora, como una ruleta rusa, como algo inesperado, pues como la poesía. Ya Mayra se fue porque yo empecé a hablar de las mujeres. Bueno, la cotidianidad es caracterizada por la variedad, ¿cierto? Como que en lo cotidiano siempre hay como cosas variables. Así no lo parezca a simple vista. Aunque los días del hombre sean un plagio del anterior, la copia del mismo. Entonces pienso que como que en esta lógica de que cada día es un plagio del otro y que en realidad todo es igual, nos han metido la mentira de la igualdad. Cada momento es distinto y nuevo.
Ya por eso algunos dirán que solo sostienen su palabra por 2 horas. Yo no me arriesgaría tanto tiempo, ¿cierto? Porque para mí el mamón no tiene ley. Entonces acá me quiero detener como con esto, ¿cierto? A propósito del mamón y de esos dichos populares que estructuran nuestra psique, ¿cierto? Entonces, a propósito de que el mamón no tiene ley, ¿cómo así que el mamón no tiene ley? Mamón viene de mamar, en un sentido primordial, el bebé o el ternero chupando de la teta de la madre o de su vaca. Quizá lo que moviliza el deseo de alimentarse del ternero es que lo necesita. Y así se convierte en un ternero que está por fuera de la gubernamentalidad, de las leyes. Y lo único que le importa es vivir, vivirse a sí mismo, como el niño, al estar pegado de la teta, bajo el placer absoluto de estar conectado a algo que suple sus necesidades. Todavía seguimos pegados de la teta del lenguaje, siendo sujetos sin leyes, adheridos a lo único que nos importa, el placer y su búsqueda. Placer y supervivencia se podrían equiparar. Entonces acá quisiera como preguntarles como si en verdad se puede pues equiparar placer y supervivencia. Como que siempre han estado como muy desligados, pero como que al final a mí me parece que como que se encuentra, ¿cierto? Pues si uno se pone como muy existencialista, sin placer, uno no sobrevive a la vida. Claro, sí. Eh, bueno, pero de la teta del lenguaje, ¿verdad? Nos importa el placer y placer y supervivencia se podrían equiparar. Pero esta búsqueda también está encaminada y determinada. Entonces, esto es como lo que he venido pensando hace mucho, como que si en realidad también nos controlan el placer, si en realidad como que esos asuntos placenteros también están institucionalizados, ¿cierto? Ya por eso es necesario reflexionar sobre lo que se siente, ya que somos otros pensando por vos, ¿cierto? El yo es otro. Entonces en estos días escuchaba, por ejemplo, a Hannah Arendt. Uno ve a Hannah Arendt y se acuerda como de alguna tía que tuvo, o que poder de personaje, así una viejita y toda fumona. Y, y ella decía como que, pues como que nos han enseñado a no refutar lo que pensamos, ¿cierto? Pero porque viene de nosotros mismos, como que de un adentro. Y entonces pasamos ese adentro como si fuera verdadero, pero en realidad hay que poner en duda esos adentros. No debemos tragar entero solo porque sale de nuestros adentros. Adentro también es afuera. Adentro también hay fábricas publicitarias sin dolor, buscando cándidos para devorar. Entonces acá empiezo a hablar como del asunto de la, de ser devorados. Pero ser devorados no está mal, ni bien. Por ello es menester o necesario hacer uso de la variedad. Creo que la variedad es importante y no caer como en esa lógica de que todos los días son iguales, aunque parezcan, ¿cierto? En lo que tiene que ver con lo poético, y lo poético es una apuesta a la variedad. La siempre joven, lo Andrea Salomé y su himno a la vida suministran ciertas claridades, porque ella fue capaz de luchar contra conceptos y deseos complejos. Y de alguna manera, cuando una mujer y un hombre se niegan a cumplir sus funciones y su deseo de ser, se ven inmersos en ciertas dificultades, ¿cierto? Cuando un hombre dice, es que no, pues yo no quiero como pues, defender a mi familia, por ejemplo, yo no quiero salir a trabajar por mi familia, me quiero quedar, por ejemplo, cuidando a mi hijo, ¿cierto? Entonces, como que, eso no es ser un hombre, como que cuando un hombre se deja crecer el pelo, por ejemplo, yo en el colegio tenía muchos problemas con eso, porque me decían que el caballo largo era para mujeres, ¿cierto? Y que tenía que tener como un corte de hombre, ¿cierto? Entonces, pues si uno se va a la antigüedad, como que el pelo largo simbolizaba libertad y solo ciertas personas dignas podían como acceder a eso. Eh,
la vida de una mujer que no quiere ser poseída por ningún hombre y que despreció al filósofo alemán Nietzsche, aquí estoy hablando de Lu Andrea Salomé, que tiempo después escribiría de Lu. Era un gato, que es aparentemente un animal doméstico, pero que en el fondo se esconde un tigre, ¿cierto? Entonces como que pensemos, ¿cierto? Como que en esos tigres que cada uno tenemos, ¿cierto? En esas formas de revelarnos a esos sistemas o esas lógicas o esas formas de desear que nos han impuesto, ¿cierto? Lo que me parece paradójico es que al final Lu Andrés Salomé se lo dio a Rilke, al Rilke de la película. Y deberían buscar la película, está en YouTube, es como algo sobre Lu Andrés Salomé, película de Lu Andrés Salomé, y ahí la encuentran, ¿cierto? Entonces a Rilke en esa película lo retratan como con extrema sensibilidad. Y yo aquí tengo como un problema con esa idea del poeta, ¿cierto? Y entonces aquí ya me meto con la idea del poeta, ¿cierto? Porque un poeta o alguien que escribe poesía tiene que ser alguien extremadamente sensible. Como que eso me parece como todo pendejo, porque un poeta tiene que ser como un niño llorón, como un niño que siente, como una quinceañera, por ejemplo. Cuando ¿cómo van a Mira decir? es que me hace dar mucha risa porque justamente ahorita pensaba en eso, en algo muy parecido, no es de la sensibilidad, pero sí como que, por ejemplo, pensaba yo, nadie me lo dijo, pero lo pensaba, como, cierto, yo a veces he notado que la gente piensa que alguien que hace, a quien consideran poeta o que para ser poeta, debe ser alguien como que mantenga muy atento del entorno, de los detalles, que sea observador, y yo soy más perdido, o sea, no me doy cuenta de nada, y no reconozco nada de lo que está alrededor. Y yo, me cuestionaba justamente por eso, me parece chistoso, como el tema de la sensibilidad, el tema de que pues, es gente que está como muy atenta, o uno lee pues como a los poetas y que ya publican sus libros y es como, uy, esa gente de más que mantenía toda atenta mirando el mundo cómo transcurría. Pues como por ejemplo este man, eso sí lo hacía mucho Baudelaire, pues, pero el man como que irse y mirar la gente, Pero cierto, por ejemplo, ese pero man se metía, por ejemplo, con las prostitutas, con otro tipo de gente, pues como que, bueno, pues sí, hay cierta sensibilidad en el poeta, pero ¿por qué tiene que, no sé, como que... pero creo que esa sensibilidad o esa observación es muy caprichosa, ¿no? Pues como que tiene que ser algo que le guste al que se considere poeta o al que se va haciendo poeta. Yo, de hecho, por allá más adelante hablaré pues de la figura del poeta al final, pero lo pongo como una condición, ¿cierto? O sea, como un estado, ¿cierto? Como que pues, al final, como desde la pesquisa lingüística que hice, que igual me la voy a evitar, porque es muy aburridor, ser poeta viene a ser un estado, pero como con otros estados, por ejemplo, con estar deprimido, con estar enojado, a medida que se vuelven como reiterativos, entonces se van considerando una condición. Pero el poeta, o sea, el que es poeta está en estado de poeta durante una circunstancia específica, ¿cierto? Que ya como eso. Dale, continúa. Por ejemplo, yo venía pensando eso, como que a propósito de ser poeta y de los estados de la poesía y cómo uno llega a la poesía. Y para mí fue revelador, por ejemplo, escuchar que un man que se llama Derrida, Jacques Derrida, decía que el lenguaje a uno lo habla, que uno no habla el lenguaje. Yo como, ay, marica, ¿cómo así que uno no hace uso del lenguaje, sino que fue puta, el lenguaje lo habla a uno? ¿Cómo es que Y es la entonces, frase de él? No, no hay fuera, o sea, como que no existe fuera del lenguaje, ¿no? Es como una frase muy popular de Jake todo es Derrida. texto, como que todo es sexo, Eso no hay nada fuera del texto, no hay nada no hay fuera del nada texto. fuera del texto. ¿Vos crees que eso es cierto? Ay, marica, eso es muy lógico. Pero es que lo lógico es cierto. Pues, por ejemplo, No, pero es muy chivo porque uno se puede pegar de eso para decirle a cualquier huevón cualquier cosa y ya, y salir. me parece porque, Es dale, Miguel, cualquier dale. cosa, tiene que ser cualquier cosa que esté en el texto, porque si no, pues no tendría sentido. No, Que pero eso igual que estoy realmente, diciendo es Pero, texto. pero es que digamos que eso, ellos proponen texto como todo, por ejemplo, el cuerpo de nosotros, como lo que acontece, una piedra, pues porque todo es texto en cuanto a que el texto que es, pues son un montón de signos, de símbolos, ¿cierto? Sí, organizados, y pues nosotros vivimos de eso, o sea, toda nuestra experiencia vital
son un montón de signos, símbolos, significantes organizados que se van poniendo uno tras de otro para que nos desenvolvamos como individuos dentro de lo colectivo. Eso es lo que nombra como la trampa del lenguaje, ¿no? Que ahorita hay mucha gente peleando con eso. Pero yo digo que es la experiencia vital, pero es la experiencia vital que compartimos en comunidad. Porque pues la experiencia vital que tenemos cada uno en nuestro interior y en nuestro ánimo, pues cada uno la puede simbolizar como quiera. Claro. Y de hecho, hablando, pues pensando en lo que ustedes estaban hablando del lenguaje, me parece que en el lenguaje es el lugar en la mente o el lugar en el discurso humano o en el texto, digámoslo así, en el que más se sintetiza el pronombre de nosotros, que Pero, realmente ¿sabes? es el nosotros. En el lenguaje es donde se desarrolla, se limita y se experimenta con el nosotros. Pero es que, ¿sabes qué me pasa ahí? Por ejemplo, yo recuerdo desde el tema de la semiótica, claro, lo que ha pasado con el lenguaje y con la palabra texto, que es muy importante, y tengo una pregunta para Miguel que trae como esa idea. Bueno, lo que sucedió es, claro, el tema del lenguaje se ha vinculado directamente con la comunicación, pero por ejemplo, Saussure decía que no, o sea, que lo más importante del lenguaje es que sirve como un sistema de autorreferencia para el individuo. O sea, es contrario a lo que dice Miguel. Y con eso que dice eh, que es como dentro de lo social. Entonces, por ejemplo, si un texto que yo creo en mi casa, digamos en esta libreta, jamás lo comunico con nadie, partiendo de que el texto tiene que ser para la comunidad, entonces no sería un texto. O sea, si yo tengo estos párrafos, estas páginas aquí que organicé un montón de signos con un significado y con una intención y con de dar una idea también lógica o de lo imaginario, no es un texto por no ser en comunidad. No, parce, y eso, por ejemplo, era lo que leía yo de Octavio Paz en estos días, como que el texto cobra sentido en la medida que es leído, y así también cobra sentido el que lee. Exacto, sí, exacto. Es el sentido de la obra, porque por ejemplo, si vos lo hiciste con un fin puramente, digamos, un fin puramente estético, como por ejemplo lo hizo Tolkien, eso le da otro tipo de, eso le da otra legitimidad, pero como obra artística, pero como obra artística o como ficción muy elaborada. Pero si vos estás haciendo un sistema de signos y tienes una intención de que se desarrolle como sistema de signos, tiene que tener la forma de ser socializado, porque si no, perdería su legitimidad como lenguaje de signos y ya pasaría a ser otra cosa. Pero a ver, porque a mí lo que me parece ahí es que, claro, yo incluso podría defender esa idea partiendo, pues, por ejemplo, desde el hecho de que nosotros somos individuos por una parte, pero por otra parte somos sujetos. Es decir, somos sujetos al estar vinculados a la cultura, por ejemplo, o a lo social. Justamente ayer o antier estuve escribiendo pues ya sobre el tema de la depresión y como pues lo que sucede, como esa carga y descarga en el ser humano. Y lo que yo pensaba es que, claro, pues nosotros, y ya pues no lo voy a hablar desde la depresión, sino de una vez desde el texto, desde la producción del lenguaje, nosotros también somos una cosa con la capacidad de abstraerse y mirarse. Entonces, ¿Y o sea, cómo me es la parece... depresión? ¿Cómo? ¿Cómo es desde la depresión? Ah, bueno, es que nos desviamos un poquito, pero bueno, desde la depresión funciona de la siguiente manera. Pues la palabra depresión, en términos etimológicos, es como el quitarse una carga, ¿sí? Quitarse una presión. Y entonces, como que en términos de física, eso pasa todo el tiempo con todos los cuerpos, ¿cierto? Todos los cuerpos estamos en un ecosistema, en ese ecosistema pues hay un espacio, en ese espacio nos movemos de alguna manera, y entonces cuando nos encontramos con otro cuerpo, ese cuerpo tiene una fuerza, que me pareció muy brutal, porque pues como que a lo que al fondo dice la palabra fuerza, por ejemplo, de nuestro español,
y strong en el inglés son cosas totalmente distintas, porque entonces fortia es como lo que permite el movimiento, en cambio strength es como lo que es rigidez y es quietud y estabilidad. Entonces me da mucha risa porque me acordé de esa, de hecho me acordaba de la escena que teníamos mucho en el colegio cuando alguien se ponía, por ejemplo, una discusión entre Miguel y Gabo Montoya, que era como una fuerza imparable contra otra fuerza inamovible. Y, y me pareció muy brutal porque claro, pensarme el tema del encuentro de los cuerpos y las energías así, significa que todo el tiempo hay una lucha, como unas presiones, y obviamente cuando hay una presión sobre un cuerpo, pues ese cuerpo tiene que buscar una salida, y si no se destruye, ¿cierto? Entonces así más o menos funciona la depresión. El punto al que yo llegaba es que listo, esos son con cuerpos que van ahí como en el ecosistema de manera tranquila. ¿Qué sucede con nosotros? Que tenemos conciencia y tenemos construcción de cultura. Pero igual, para eso, para escuchar eso con más detalle, pues les invito, de hecho el próximo jueves, porque tampoco va a ser fin de semana, va a ser jueves, a ese conversatorio sobre la depresión. Entonces a lo que voy a lo que voy con esto es que me parece muy teso, justamente volviendo a la idea de trampa del lenguaje, cómo es posible que aún esté hablando desde la individualidad, desde la producción, desde la creación de algo individual, pues claro, nosotros tenemos un lenguaje que es que lo tomamos prestado de lo social, de lo colectivo, de la cultura. Ya eso nos obliga a que todo lo que produzcamos, y ahí vuelvo pues a decir que pues, la pregunta para Miguel no era porque no me pareciera la idea, sino porque me parece interesante abordarla, me parece chévere darle vueltas a esa idea, pero me parece que, claro, es que no se puede, si estamos utilizando ese lenguaje, todo lo que hagamos va a estar mediado por esas reglas de ese lenguaje, que surge de una necesidad de contacto, si, digamos que no pues al menos con otro ser humano, pero si al menos el lenguaje se va desarrollando a partir de la relación con el entorno, con otros cuerpos, con otros objetos. Eso nos obliga a que tiene que ser desde eso, el lenguaje tiene que ir hacia la otra edad. Entonces, como que cuál sería la forma de que un texto tuviera un valor de texto solo, crearse un lenguaje nuevo, crearse un lenguaje que nadie entienda. Eso Pero como... Por eso yo puse el ejemplo de Tolkien, porque Tolkien creó un lenguaje completamente nuevo, solamente con el fin de darle verosimilitud a su mundo de fantasía. Y de hecho, pues eso es una de las otras, de las formas en las que un lenguaje puede tener, ¿cómo se dice? Puede tener, eh, puede tener, ¿cómo se dice? Importancia, puede tener eh, otra función que no sea puramente la relación con la otra edad. Ajá, Otra cosa que se me ocurre también podría ser el autolenguaje, pues una forma de desarrollar un sistema de signos para poder comprenderse a sí mismo. Porque, por ejemplo, eso hace la filosofía y también lo hace la autoayuda, que pues es como el hijo feo de la filosofía. Pero, por ejemplo, eso de comprender, pues como eso es una idea muy, muy elevada, porque pues uno al final entiende lo que quiere, no. Pues eso Sí, de, pero igual yo digo comprender en cuanto a que los sucesos y los fenómenos que suceden al interior de uno a nivel psíquico tengan un sentido para uno. A eso me refiero a comprender. ya. Por ejemplo, eso de las reglas del lenguaje, a mí siempre me da como cosa pensar el lenguaje como un sistema de reglas. Y entonces, por ejemplo, hay poetas que me relajan con ese asunto, porque, por ejemplo, este huevón acá decía que, por ejemplo, en el lenguaje, dice Jacobson, no hay propiedad privada, todo está socializado. Y entonces Huidobro en Altazor empieza en el canto 1, Altazor, ¿por qué te perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? Así todo solemne, todo, uy. Y en el canto 7 empieza y es que ay, 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 la, rururu, la, y rim, bom, bom, bom. Habla un poco de cosas todas raras. Entonces, como que a veces tampoco tiene lógica, a veces no nos regimos como con esa, como, pues como que en esas leyes del lenguaje donde uno pues se tenga que entender, pero yo creo que siempre va a ir dirigido a otro.
¿cierto? Porque no hay un ser apartado de otro, no sé. Pues Parce, quisiera, ya, porque con lo que decís ahí me das como oportunidad de introducir pues un poco lo que preparé como escrito. Entonces no sé si podría como compartir un poco de eso no en este puedo. momento, pues ya que va por esa línea. Justamente porque lo primero De que yo una, de una. gracias José por autorizarme. José es un patriarca, Ey, Gabo, hay que darle paso al público también, gonorrea. pero estamos bien, pero mira que Eh, Miguel ha eh, estado yo, en yo- la participación. yo tengo una, tengo una pregunta, pero la quiero hacer ahorita un poquitico más tardecito. Vamos a ver. Pero si la tenés ya, hacela ya, apenas después no sea pertinente. No, ya me quedó muy claro que ese asunto de ser pertinente en estos espacios no es lo más políticamente correcto. Pero, pero es que ya cambiamos. Ok, ok. Entonces, complicado. No, No, pero mentira, dale Gabo primero y yo miro a ver cómo puedo introducir lo que quiero decir. gracias, parce. Pues me pareció listo, me pareció interesante también lo que le gustaba al principio, porque eh, justamente sé quién es la persona que sostiene la palabra solamente 2 horas, ¿cierto? Pero fue interesante, pues, porque lo que voy a leer, yo le decía a Gustavo esta semana, marica, te escribí, pues, o nos escribí. Pues, sí, yo he compartido en la poesía con varias personas en este mundo, pues, de lo poético, pero sobre todo, pues, Gustavo es como quien ha sido como significativo en ese proceso. Entonces aquí lo que hago es contar como pensando en mi experiencia con Gustavo, pues y con otras experiencias también, pero se va a ver mucho con Gustavo, que es lo poético para mí. O sea, cuando escribí esta parte lo hice sin todavía buscar elementos teóricos ni nada, que eso ya viene después, aunque creo que hoy no lo utilizaré ese recurso. Bien. Poético es invocar al Leviatán sin haber terminado todavía la adolescencia. Hacer los planes para conquistar el mundo y dejarlos todos tirados por un par de tetas o por un caminado bonito, por un perfume y hasta por un gesto que si es indiferente reta y si es condescendiente obliga. Lo poético es tratar de frenar la lluvia con un grito y aceptar el resentimiento en el corazón porque todos son unos hijueputas. Y todos quiere decir todos, hasta nosotros. Lo poético es saberse fracasado y buscar la gloria en un libro sin terminar jamás, al que se le ha dado por nombre todos los amores imposibles, dejando su contenido curtido del pasado más polvoriento, porque la melancolía es como una miel ácida que le hace a uno olvidarse de la idea de lo imposible. Lo poético es encerrarse en una casa vieja, a olvidarse de la presencia del otro que también es uno para luego, se llama el Gustavo, también es uno para luego llamarlo con la urgencia de la estupidez filosofal y metafísica que confluye detrás de un par de palabras que lograron llegar a buenos términos o de un par de líneas que tras mucho tiempo se sintieron conformes una junto a la otra. Recorrer silbando a las ánimas porque no hay para darles trago en una ciudad fantasma entre unos barrios de muertos vivientes, de cuerpos de sangre, sin sangre en las venas, de ojos sin futuro y palabras repletas de añoranza, pero sin pasado. Decirse las peores mentiras en la cara, reconocer la envidia y el recelo en los aspectos más irrelevantes del otro. A veces también se manifiesta lo poético en las verdades, dadas cabalmente o a medias o en principio, siempre y cuando por esa manifestación la posibilidad no muera. Y eso incluye la posibilidad de la muerte, de la distancia o del destierro. Lo poético es un río que pronto sabe ser mar y tan pronto es mar regresa a la montaña para volver a nacer y a veces no desemboca, sino que se pudre en lagunas y entonces cobija también a lo grotesco, a lo zapoteado, a lo mosquino. Hermanarse con la monstruosidad y con su sombra, con la careta variopinta que oculta un rostro despellejado. Lo poético es también extasiarse en la gloria de una mierda en la cabeza de un prócer, de la conquista erótica del amigo, de un perro con pelotas descomunales, de un niño corriendo a abrazar el pecho de su madre y de otro que se mea o se caga en señal de protesta. Recorrer la misma ciudad que recorren todos, pero no pisar las mismas aceras, ni tomar el mismo bus, ni subirse al mismo tren, no pasar las noches en los mismos barrios, aunque tengan los mismos nombres, ni obedecer las rutas que marcan los astros que ya no son de fiar porque se han cansado de brillar en la noche eterna. Aguantarse al sol solo para demostrarle que no vale tanto como creen los indios y que no es tan cierto que el día es para trabajar y la noche para apagar las velas. Lo poético es saber que el día vale por lo que deje de hacerse,
que es materia de perturbación y obnubilación nocturna, y si no es nocturna es encerrada porque el sol podría desintegrar la tierra, pero le faltan huevas y ni siquiera atraviesa una pared de 10 centímetros. Lo poético es el hambre, el apetito voraz, la incertidumbre que se manifiesta en cuanto no sabemos o aceptamos que no acabamos de entender. Por eso condeno desde ya como falsario a todo aquel que escriba gestas y romances sin reconocer su insignificancia ante el contenido de la obra o su superioridad celestial ante ella. A quien escriba una elegía sin decir primero a quien le escucha o lee que tenga presente que quien escribe está también presente, mientras que lo narrado depende de ese texto para no desvanecerse en su último suspiro. A quien escribe un soneto o una décima o una saeta sin dejar de manifiesto lo fútil de la inmortalidad de cuando da sostén a sus versos, y en fin, y a quien verse sin vérselas con la penuria del desasosiego, la culpa, la desdicha, la insatisfacción y el remordimiento. Sí, lo poético es la manifestación de lo que falta, solo puede darse lo poético como acto creativo en donde no hay. Lo demás, amigas y amigos, no es otra cosa que un adorno, joyería. Y bueno, todo esto se puede resumir realmente en la idea que por eso le pedí el momento para intervenirlo con lo que decía Gustavo, y, y, y es el tema que, claro, poesía, por ejemplo, pues viene de poiesis, poética viene de otra cosa, pero poesía viene de poiesis, es producir. Ahora, ¿qué es lo interesante? Al poeta o al que hace poesía se le acusa todo el tiempo de ser vago, de ser un poquito inútil, y luego tiene que haber toda una romantización para encontrar algún sentido, pero cuando lo pensamos en términos de la palabra clave del día, reproductividad, reproducción, la poesía justamente se opone a la reproducción y obliga a la producción. Entonces quería como traer esa idea, claro. Entonces lo que sucede y lo poético es como una instancia que está ahí. Por ejemplo, en el banquete, Platón define la poiesis como lo que hace que la cosa pase del no ser al ser, ¿cierto? Entonces la poiesis es también producirle un sentido o materializar la cosa, ¿cierto? Materializar la cosa como ese término muy famoso de Platón, pues de la idea, o que, bueno, la gente lo interpreta de muchas maneras. Yo, a fuerza de intentos, he logrado tratar de entenderla como lo ideal, es decir, no como una cosa que está antes de la materia, sino una cosa que está ahí todo el tiempo. Y por eso todo lo que nosotros logremos hacer es simplemente una partecita de la idea. Por ejemplo, con lo bello, lo feo, lo malo. Nosotros podemos decir, esta cosa es fea o esta cosa es bonita, pero no por eso podemos tener una definición que satisfaga universalmente a todos en cuanto a qué es bonito o qué es feo, ¿cierto? Entonces, como que a partir de eso logró encontrarme cuál es el lugar o qué es la poiesis o qué es la poesía. La poesía es sencillamente todo aquello que permite ocupar un lugar o que está vacío. Y eso es importante en relación, por ejemplo, con cómo se convierte la poesía en poética, porque entonces poética ya viene a hablarnos de dos cosas. Claro, tiene ese tema de la poiesis, que es producción, pero tiene dos cosas que se han debatido mucho, que es si viene de etos, ¿cierto? Que es como un tema como de ubicación, orientación, ¿cierto? Del tema de estética, o de aistesis, que ya es más un tema de como desde la percepción, como desde la sensación. Entonces, bueno, ¿cómo se convierte la poesía? Por ejemplo, ¿por qué podemos hablar de poesía de lo femenino, de poética de la industria, de poética de la carpintería? Porque uno ve que la gente puede hacer un poema sobre hasta la cosa más ínfima o la cosa más sublime. Pues sencillamente porque todas las cosas tienen el potencial. Gabo, y ahí va mi pregunta. Por ahí, por ese lado, va mi pregunta. Listo, entonces, dale, voy a terminar la idea que ya acabo y pues paso para la pregunta. Entonces, la poesía es eso, la poesía es o así lo quiero entender yo, y así propongo pues en esta conversación, posiblemente en 2 horas piense distinto, pero de momento el tema es que la poesía o poiesis es simplemente eso, como decía Platón, me parece, lo tomo de Platón, pues lo que permite pasar de la cosa de no ser, es decir, hacer, ocupar un espacio vacío, y se convierte en poética. Yo tomo las dos, tomo tanto la parte de ética como estética para decir, como listo, hay una posibilidad ahí de hacer algo, de producir algo.
¿cierto? Entonces tenemos un tema desde lo ético, que es una postura. Entonces, ¿por qué hacemos, por ejemplo, un poema sobre una mierda de paloma en la cabeza de una de las estatuas de Simón Bolívar en alguno de los parques o de Santander? Eso va a depender de cuál va a ser nuestra posición, ¿cierto? Ética como una posición frente a algo, como lo estemos viendo, y me parece importante sumar la estética, pero justamente, y esa idea ya la desarrollo más adelante, de la estética de lo cotidiano, en tanto que, como lo define Enrique Dussel, pues la estética es aquello que nos convoca o que nos llama. Entonces, tenemos que estar parados de una forma específica frente al objeto, pero además nosotros tenemos que tener una serie de contenidos, ¿cierto? Para poder relacionarnos con ese contenido que está ahí y que nos convoque. Y entonces lo poético es una posibilidad, ¿cierto? O sea, vamos por partes recapitulando para terminar. Poesía, es la posibilidad como primordial de pase del vacío, que haya algo ahí, del no ser al ser. La poética es algo, ¿cierto? Que tiene la posibilidad de convertirse en poema. Pero entonces, ¿qué impide que sea un poema? Pues la ausencia del poeta. Y entonces aparece el poeta, que es sencillamente un sujeto que, como llamo, no tiene que ser sensible, no tiene que ser observador, sino que va por ahí, de repente se encontró desde una posición específica y con una serie de sustancias o contenidos en sí mismo frente a otro contenido, se conjugaron bien y queda en estado de poeta. Y aparece esa producción, esa poiesis, a ocupar ese vacío que se generó en el encuentro, que se genera a partir del encuentro de esos dos cuerpos o esas dos entidades. Ese movimiento genera un espacio y ahí aparece el poema. ¿Sí ven? Es como una fórmula. Y por eso digo que ser poeta es un estado. Eso me alivió mucho. O sea, para mí fue muy sanador, porque entonces siempre estaba en ese debate de no me digan poeta, o yo me digo poeta, el otro día amigo, no, yo no soy poeta. En realidad no, he caído en estado de poesía, así como cuando uno le da diarrea o cuando le da gripa. Es un estado, es un estado. Así como entonces usted se empieza a enfermar mucho, ya usted deja de ser una persona con gripa y pasa a ser un hipocondriaco, ¿cierto? Pasa a ser un estado, a una condición. Vas a leer en festivales y tal. Busca obsesivamente cafés para recitar. Recita toda la noche sin dormir. No va a trabajar por ir a recitar. Dale, José. No, pues me parece muy interesante lo que dice Gabo, muy bacano el escrito pues que tiene ahí, que no leyó. Pero de igual manera, la poesía, dentro de lo que vos definís, por ejemplo, o de lo que vos tratás de explicar, está dentro de lo de, me volvés a hablar, Gabo, como de lo de no ser a lo ser, ¿cómo es que dice ahorita? Sí, pues poesía, pues que tiene toda como su esencia en el término poiesis, implica producción. Entonces Platón, que eso lo tomo del banquete de Platón, es lo que dice es que poiesis es como esa fuerza, pues la cosa que lleva la cosa, que lleva la cosa del no ser al ser. Del no ser al ser, exacto. Exacto. Y en sí significa, poiesis significa producción. Exactamente, poiesis en realidad significa producción. Entonces, por ejemplo, me acabo de aclarar muchas cosas. Miguel Ángel acaba de escribir como algo de Gustavo Cerati, ¿cierto? Que, digámoslo, para mí personalmente es el mejor en la parte de rock en español que hay en el mundo, lo que existió en el mundo. Y mi pregunta va dirigida, pues, como en dos sentidos, ¿cierto? Ustedes que son los que están como en el asunto. Cualquier tipo de música entonces genera poesía dentro de esto de llenar el vacío, ¿cierto? Que ahorita está hablando Gabo. Un vallenato incluso lo puede hacer, pregunto yo. Y con respecto a todo este asunto de generar, o dentro de la poesía, ¿qué pasa también con los temas más musicales dentro de lo que sucede dentro de nuestra propia sociedad y de lo que pasa dentro de los ritmos musicales con respecto a eso de la poesía? No sé, quisiera como que
que pronto me pudieran aclarar eso. Por ejemplo, en relación al vallenato, para mí Diomedes es poeta, si fue puta. Eso tiene unos temas que uno dice como, uy. Por ejemplo, eso es, esa canción que se llama Sin medir distancia, pues puede ser, y Diomedes tiene una vida muy, muy poética, marica, ese es como el Bukowski del vallenato. Pero, por ejemplo, Khaled Morales también me parece que es poesía. Difiero, difiero octavo, difiero, pero bueno, está bien, dale. Claro, muy bacano que difiera. Igual uno también, por ejemplo, lo que Occidente nos ha enseñado es que nos tenemos que relacionar desde la coincidencia, pero es que uno cómo va a conseguir con otro, eso es muy difícil, es mejor como relacionarse desde las diferencias, es como más, más, más como que no sé, como más estético. En realidad, Yo difiero, Octavo, difiero, Octavo, qué pena interrumpirte, difiero Octavo en el asunto de los escritores del vallenato, por ejemplo, en este caso. O sea, no es que yo sea fan del vallenato, pero me parece bacano, algunas veces lo toco en guitarra y lo canto, entonces me parece interesante encontrar dentro de personas que ni siquiera son las luces frente a lo no sé, popular, tal vez, si lo hablamos de esa manera, que son las personas que están detrás de esas canciones, incluso, que impregnan para mí con una canción, con un verso, cierta parte de la poesía que es lo que estaba hablando ahorita Gabo, llenar esa falta, ese vacío dentro de lo que pasa, dentro de esa rima, dentro de esa melodía, dentro de lo que pasa. sí. Por Parce, ejemplo, el, da- oh, dale, el, dale. el Curry Carrascal tiene un tema que ya después lo cantó otro grande del vallenato. Pues en este momento se me escapa. Y un día en mi casa no dejaban dormir porque los vecinos eran muy bullos y yo tenía un vecino costeño y era la única bulla que me gustaba. Ese man empezaba a cantar esa canción y a mí como que me daba, se me volvía el alma y eran como la 1 de la mañana un martes y ese man empezaba a cantar eso ahí en el tercer piso de mi casa y a mí me despertaba, pero yo como que le agradecía no sé, al Espíritu de Dios, a eso que está ahí, no sé, a la vida mejor, porque ese man estaba cantando y me estaba despertando a esa hora. Y entonces, bueno, sí, usted dice que difiere, y muy bacano que difiera, qué poder. Eh, y eso mismo pasaba en un grupo de poesía que yo estaba con unos fundadores de Prometeo, por ejemplo con Gabriel Jaime. Una vez estábamos en la casa de Gabriel Jaime Franco y entonces me dejaron disque a mí colocar la música y yo empecé a colocar a Arjona, puros vallenatos, esa gente toda indignada, y yo era feliz con esa indignación porque pues es básicamente como el otro, como que pues es que también hay poesía en Diomedes y por ejemplo Gabriel Jaime Franco, que es uno de los fundadores de Prometeo, se para y dice, no, que Diomedes, eso que some, que esa música, que el vulgo, que yo no sé qué, o que chimba Diomedes, que chimba, uf. Bueno, eh, ya, mi mamá me dijo que decir tanta grosería. Ya Marina se manifestó. Parce, voy a, bueno, responder primero Yo, como también un poquito a la pregunta de Rúa y paso a leer algunos otros comentarios y preguntas que hay por ahí. Nos han comentado varias cosas y pues como algunas lecturas me parece chévere. Yo tengo un poema, pero Pero dale, pues si quieres leer el poema o no, respondo y ahorita lo leo. sí, sí. Listo, frente a ese tema, si hay poesía. Claro, es que para mí la dificultad, y con este ejemplo que ha gustado sobre Gabriel, el tema es que nosotros estamos acostumbrados a que nos apropiamos a comprender, pues comprender es como aprender algo dentro de un marco específico, ¿cierto? Es como que nos volvemos prisioneras a las ideas. Comprender es aprisionar una idea, eso es básicamente, convertirla en una reclusa. Y nos acostumbramos a tener esas reclusas, a esas esclavas del lenguaje para nosotros dispuestas, que son las palabras. Pero las palabras en sí, pues volvemos al principio, son sencillamente un montón de signos y ya cada quien pues va disponiéndolos a partir de las necesidades individuales, sociales y culturales.
¿Esto para qué? Para entender que, o sea, si poesía es sencillamente producir y, y ocupar un espacio vacío, ¿cierto? O darle forma a una cosa que no, o darle más bien sustancia a una cosa que no la tiene. Eso es poesía. Entonces, cosas como el vallenato lo serían, sí, o sea, todas las músicas podrían, incluso las músicas más pop y más comerciales. Diría que sí, son, pues, en tanto que la persona, por más que escriba una letra así sea muy repetitiva, pues es desde su experiencia, y es, como decía yo, esta persona que hace una canción, para poder hacer esa poiesis, tiene que Pero cumplir, sigue siendo poesía. tiene que cumplir con todo el proceso de tener unos contenidos, pararse él como cuerpo, como objeto, encontrarse frente a otro, ese otro objeto puede ser una persona, una necesidad, una circunstancia, un hecho, una historia, etcétera, ¿cierto? Una sensación, eso puede ser el otro objeto que ejerce presión, se chocan esos contenidos y aparece pues la construcción ya materializada, que en este caso sería la canción. Entonces yo diría que sí. Lo que pasa es que claro, tenemos la palabra poesía como en ese lugar de lo sublime y de un tipo de textos específicos, que eso es sencillamente el poema, ¿cierto? El poema pues viene a ser orgánicamente la poiesis organizada de una serie de maneras específicas. De hecho, el poema también carece de una forma concreta, porque el poema, hay muchas formas del poema que se han dado a partir justamente de distintos grupos y distintas necesidades. Por ejemplo, una de las formas más tradicionales del poema es el romance, que el romance es una cosa súper rimbombante, octosilábica, para poder expresarlo fácil y corrido, y entonces era muy popular, por ejemplo, en la península ibérica, en la península itálica, y por ejemplo nosotros le damos mucho eso, y justamente por la pregunta del vallenato, las músicas, por ejemplo, como el vallenato, como la cumbia, como la tambora, que son las músicas pues, del Caribe, son casi Nuestra, siempre, no son, nuestra. de nuestro Caribe, tienen pues tienen en mayoría de lo lírico es octosilábico, y ante la pregunta de que, por ejemplo, esta gente es muy curioso, porque ellos de hecho no están en términos de lo simbólico, de lo imaginario, llenando un espacio vacío, sino que la acción, eso sería interesante de análisis, José, porque mira, de hecho me surge otra pregunta, que podría ser pregunta de investigación, eh, pregunta de tesis regalada en este conversación, pues porque ellos no están ocupando lugares vacíos, ellos están ocupando lugares que se les asignan o están usurpando lugares, ¿cierto? Digamos que todas estas comunidades de la costa caribe colombiana, a partir de sus sonoridades y a partir de sus musicalidades, empiezan a ocupar y a suplantar una serie de lugares que ya están, y a transformar y adaptar, no están ocupando Pero, lugar pero, vacío. pero Entonces, Gabo, yo me pregunto una cosa con respecto a esto. Nosotros citamos a un montón de poetas, citamos a un montón de personas que han escrito una cantidad de libros, de poemas con respecto a lo que está pasando, ¿cierto? Y hago dos preguntas. ¿Por qué nosotros no nos fijamos en lo que está sucediendo dentro de nuestra propia cultura, nuestro propio folclore incluso, ¿cierto? Que me parece muy interesante. Entonces, esas personas, nosotros simplemente por hablar de poemas, de Edgar Allan Poe, de otro tipo de personas, entonces ya somos más intelectuales, o qué es lo que sucede, sabiendo que dentro de cada una de las cosas que podemos decir, estamos generando poesía, ¿o no? claro, pues es que ahí es un tema de la forma en que se nos ha culturizado y lo que mucha gente llama, por ejemplo, muchos sociólogos, por ahí que está la compañera Stephanie, llaman como una aculturización directamente, o lo llaman como, por ejemplo, en el caso de las músicas y de lo artístico, de lo poético, es como una blanquinización o un blanqueamiento. Entonces, claro, por ejemplo, cuando llegan aquí con ciertas músicas, eso lo hablaba Stephanie cuando hablamos de tiempo, jazz y libertad de prensa, llegan y músicas como el bambuco, también pasaba, por ejemplo, con las músicas negras en otras regiones, es que lo que hacen cuando llegan de Europa es que sientan y le dicen, eso que ustedes hacen, aunque se pueda escuchar, aunque se pueda bailar, aunque genere unas sensaciones, no es música porque no puede escribirse. Entonces creo que pasa un poquito lo mismo con la poesía. Y además que eso me remite a una queja que yo he tenido mucho con nuestra educación, y es que, bueno, con el arte y la cultura no pasa tanto, pero por ejemplo con la historia, a mí nunca me gustó la historia en el colegio y empecé a medio a leer historia hace muy poquito, pero era porque, pues a mí qué putas me importa qué mierda pasó en Europa.
No, a mí me interesa qué pasó en Europa, ¿cierto? Si a mí en el colegio me hubieran enseñado más, pues, qué fue, por ejemplo, la masacre de las bananeras, qué fue la encomienda de Popayán, de dónde viene todo este cuento del Memorial de Agravios, que me hubieran contado lo que se nombró como el tiempo de la violencia, que me hubieran hablado más de todo el conflicto armado colombiano, de los mandatarios que tuvimos, lo bueno y lo malo que hicieron, pues yo me hubiera conectado con eso, pero no, nos enseñaron la historia de Europa, y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, eso es un tema educativo y creo que tener mucha razón. No sé si es para sentirnos más inteligentes, lo que pasa es que es la idea de cultura que nos hemos traído y que curiosamente, por ejemplo, uno aquí pues podría empezar a hablar de algunos autores, por ejemplo, el que mencionó Gustavo, ahorita no tengo ni idea de quién es, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se llama este man? Hay un man que es del Chocó. El Curry Carrascal, ese Eh, marica. pero bueno, o sea, como que realmente sí, José, por ejemplo, yo ahorita que lo preguntas, me siento muy contaminado como muy europeizado y eso es complejo, eso es complejo, pero pues hay como un camino, no sé si sea por, no sé si sea por no sentirse más culto, yo creo que es sencillamente como una consecuencia de la educación que uno ha recibido, lo que ha tenido al alcance, porque claro, No, llega algo más fácil de Europa que del Chocó, pero así es. claro. Es que el pensamiento también es un lugar y entonces para uno pensar diferente a colombiano tiene que salir del lugar del colombiano porque si no va a pensar en uribista, pues, entonces, a veces es como muy difícil, ¿cierto? Pues, también es bueno pensar en otras culturas, ¿cierto? Y Miguel, ¿qué iba a decir? Qué pena que lo interrumpí. que, que Gabo se siente como muy colonizado en cuanto a su formación histórica. Y sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Pues yo no siento, yo no puedo decir que puedo compartir el sentimiento de Gabo porque a mí siempre me ha interesado mucho la historia universal y más que toda la historia europea y, de, y como de la cultura occidental. Eh, Igual, yo, por ejemplo, ahorita voy a aprovechar este momento que tomé la palabra como para dar un contexto porque puse ese fragmento de la canción Puente de Gustavo Cerati. Me parece muy diciente en cuanto a cómo es el proceso del poeta y para qué sirve la poesía, pues sí, y para qué sirve el proceso poético. Eh, Miguel, y Realmente, Miguel, puedo apuntar algo pequeñito, sí, pequeñito claro, sí, solamente, sí, sí, dale, dale. pequeñito solamente, con el respeto y la admiración que tengo de Cerati. Es una persona que, primero que todo, era compositor, ¿cierto? Compositor en ese asunto, y que para mí, si vamos a hablar de poeta, ahorita en los comentarios que de pronto no se ve de la mejor manera el concepto, aparte de eso, era una persona que de componer era la voz principal y la guitarra principal, o sea, era una persona exageradamente completa. Esa es simplemente la anotación que quería como dar. Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Era un genio. Igual, por ejemplo, en la primera parte del fragmento dice que hoy te busqué en la rima que se encuentran todas las palabras. Y realmente esa es como la intención, como la actitud que tiene el poeta frente a la vida, que es, el poeta siempre está buscando algo. Pues todos estamos buscando algo siempre, pero el poeta siempre está buscando algo, es en las palabras, en las rimas, en la riqueza del idioma. Eh, eh, luego sigue como, si algo callé es porque entendí todo menos la distancia. Eh, Esa parte sí es más misteriosa, pero como ejemplo de lo que hace lo que desencadena el pensamiento poético es muy diciente porque eh, la poesía se encarga es de encontrar, eh, mm, de encontrar lo que se tiene comprensión, en lo que se tiene en el contexto, encontrar otra forma de ver las palabras, otra forma de ver los contextos, otra forma de ver los sucesos de la vida.
Y me parece la parte más bonita, que es la de desordenar átomos tuyos para hacerte aparecer. Me parece demasiado hermosa, porque realmente en la poesía uno, pues al menos yo cuando trato de hacer poesía, siempre trato de desordenar todo el orden establecido de las cosas, de formar un pequeño caos para, por medio de la magia de las rimas del el encadenamiento de, pues ¿cómo se dice? Palabras. De significados, el encadenamiento de significados, poder rehacer rehacer y, y como invocar. Yo lo veo como un proceso de invocación, como un proceso de magia negra, en el cual uno reúne uno saca unos fragmentos de muchas cosas, los reúne, les da un contexto y al decir las palabras mágicas sale algo completamente nuevo. Es verdad, me parece un bacano lo de invocar, porque justamente en la mitología griega hay una criatura que es el demiurgo, que es la criatura esa que pasa las cosas del plano de las ideas al plano físico. Entonces realmente es como invocar un monstruo. Poiesis la poesía, es invocar un demonio que está por ahí. Parce, Tavo, voy a leer los comentarios que están por ahí, que son poquitos, para que leas el poema. Yo también creo que leeré algo y vamos Yo, como... yo ya encontré la canción del Curry, se llama Un Nuevo Amor, parce. Eso es lo mejor que se ha escrito. Hasta la ponemos para cerrar. Claro. Para la despedida. Entonces, listo. Bueno, el primer comentario de Miguel, saquen los poemas de Poe. Miguel, no los sacamos, perdón. No los tenemos. Stephanie pone de la poesía de la violencia. Entre comillas, la poesía lleva al mismo punto que todas las fórmulas del erotismo, a la indistinción, a la confusión de objetos distintos. Nos conduce hacia la eternidad, nos conduce hacia la muerte y por medio de la muerte a la continuidad. La poesía es la eternidad, es el mar que se fue con el sol. Excelente. Me recuerda un poco como a... Creo que de hecho, eso tiene un ensayo, ¿cierto? En el que Bataille habla... no. Estaba confundido con un ensayo en el que Walter Benjamin habla de este Bukowski. Pero interesante, no tengo Bataille hablando sobre Rimbaud. Que voy a buscarlo, me interesan esos dos autores conjugándose. Bueno, ya lo que acaba de comentar Miguel, de Gustavo Cerati, de Puente. Yo le respondí a Rúa que sobre todo el vallenato era poesía. me gusta el vallenato. Jonathan Rincón, yo creo que ya le respondimos, parce, pues quién puede o no caer en el estado de ser poeta. De hecho, cuando expuse eso como un estado, dije que cualquier persona, bajo esas circunstancias, esa fórmula, nombremos la aritmética que se requiere para que surja un poema o para que se dé la poiesis. Entonces diría que cualquiera. Entonces ya Miguel dijo que hay gente que quiere ver arder el mundo, no entendí, pues me perdí esa parte del contexto. Es lo de cuando Gustavo estaba poniendo canciones de Arjona y de vallenato en una reunión de gente muy educada y muy que fuera una reunión, porque si fuera una reunión hubieran tenido que mostrar que eran lo suficientemente esnovistas para sacar lo más sublime del vallenato y de Arjona, pero como estaban en la intimidad, se dejaron llevar y renunciaron a sus posiciones no. Sí. Yo quiero entrar en las definiciones también, déjenme. Bueno, me dejaron, espero que sí. Bueno, entonces, para poesía, ¿cierto? A Gabriel le repudia, no va con él que uno repita autores, pero pues yo repito en la lógica de Heráclito. Entonces desde ahí me puedo salvar, ¿cierto? En la lógica de que en realidad pues siempre somos distintos ríos y distintos hombres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para mí poesía es lo que dice Octavio Paz en El Arco y la Lira, cuando habla de poesía y poema. Dice, voy a leer una frasecita para no irme muy allá. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Bueno, ahí sigue hablando Octavio Paz de poesía. Poética.
Poética es lo que Juan Gelman dice en uno de sus poemas que se llama Arte Poético. No les voy a leer el de Borges ni el de Huidobro porque ya lo conocen, ¿cierto? Pero creo que Juan Gelman dice algo que puede recopilar lo que Borges y Huidobro manifiestan. Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío. Como un amo implacable me obligo a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor. Bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego. Entonces ya para que si quieren pues conocerlo más, busquen el poema, se llama Arte Poético o Poética de Juan Gelman. Juan Gelman tiene otros poemas mejores. Hay uno que se llama Selfini y habla de sentarse en una silla y es magistral ese huevón hablando de eso ahí. Y poema, yo diría que el poema es igual al poeta, ¿cierto? Entonces, para uno decir que algo es poema, tiene que decir que alguien es poeta y entonces, bueno, por ejemplo, yo digo que el Curry Carrascal, voy haciéndole como homenaje porque acabo de descubrir como en mi recuerdo ese personaje, es un poeta, ¿cierto? Y hace poemas. Y en ese texto que se llama Un Nuevo Amor, creo que es un poema, deberían escucharlo, ¿cierto? Porque después Iván Villazón lo tomó y lo cantó y lo volvió famoso, pero en realidad el Curry Carrascal fue el que lo escribió, ¿cierto? Y entonces esto nos abre como una pregunta y es de lo que con Cerati y con toda esta gente hemos estado hablando, que es el tema del amor. El amor en el poema, el amor en la poética y el amor en la poesía, que es como el tema central. Y entonces el Curry me abre como la oportunidad de hablar de Rilke en las cartas a un joven poeta, cuando él dice que uno se debe alejar de esos temas como tan concurridos en la poesía para escribir poesía, ¿cierto? Para hacer un poema. Y que le dice a Capus, que es el que le manda los escritos para que Rilke se los evalúe, que en realidad eso no tiene sentido, que hay que buscar en el interior y que se pregunte en la hora más callada de la noche que si en verdad le quitaran la escritura o la poesía él pudiera seguir viviendo. Entonces, como que, y que si la respuesta era sí, que dejara de escribir esas huevonadas, que eso no le servía para nada. Y quiero leerles un poema de... de Rilke. A mí Rilke me gusta mucho porque para mí es como no sé, decir el mejor es un error, pero es el mejor. Se lo escribió a Lu Andrés Salomé después de que esa vieja lo dejó en falta, lo dejó todo gato y le escribió como una notica por ahí. Entonces dice, apágame los ojos, puedo verte, tápame los oídos, puedo oírte y puedo ir hasta ti sin pies y hasta sin boca puedo yo jurarte, arráncame los brazos, te asiré, yo con mi corazón, con una mano, retén mi corazón, la tira a mi cerebro, y si arrojas al fuego a mi cerebro, entonces yo te llevaré en mi sangre. Ahí disculpan pues la lectura de Rilke, que ese man es mejor que lo que yo puedo leer de él, y ya eso es como mi definición y creo que ya nos hemos pasado mucho de lado. Pues igual hoy apenas estamos anunciando el cambio, pero sí, yo también ya pues voy a leer como un par de cositas que comentaron aquí en el chat. Leo también un poema y algo que me parece pertinente. Pues no lo había, me paré justo ahorita que empezaste a leer, me paré porque con la forma en la que empezaste me hiciste recordar algo y tenía que ir a buscar ese libro. Entonces voy a leer un comentario de unos comentarios que están acá. Jonathan dice poesía vulgar. Lo que pasa, José, con esa pregunta es que esa pregunta tiene gancho, porque hicimos un conversatorio sobre lo vulgar y lo sagrado. Entonces también partimos de que si todo es poesía, todo es vulgar en un principio
y en un principio todo tiene que ser poesía para poder ocupar el lugar, entonces es como una retaliación, como una repetición de todo, poesía, poesía, vulgar, vulgar. Yo creo que yo lo leería así como ese comentario de Rincón, ¿sí? Pues poesía vulgar es toda, parte siendo vulgar. Ahora, se le ubica en un lugar determinado y pues ahí ya pasa a ser como algo sublime. Me parece, por ejemplo, bacano el tema que decía Gustavo de la palabra poema, como que pues es lo mismo que poeta, y también es un estado de las cosas que ahorita Miguel lo mencionaba, es como se han organizado de cierta manera las palabras, ¿cierto? Poema es eso, poema es acumulación pues de producto, de acumulación de producción, acumulación de palabra, acumulación de idea. Entonces, por ejemplo, por eso uno ve que si uno organiza la jornada de un obrero que está construyendo un edificio de la manera adecuada, le da un estado poético, ¿sí o qué? Esa es como la virtud que está ahí. Entonces, bueno, como con eso, Jonathan dice, hace días no escribo, pues qué triste, hermano. Heidegger, visto desde Hugo Mújica, muestra a un poeta que espera en silencio para que la poesía se presente y el poeta sirve de intérprete. De hecho, con Heidegger, él tiene un texto, creo que es como la importancia de la poesía o la poesía en la filosofía, y a Heidegger se echó muchos enemigos encima porque él dijo que la filosofía, con sus sistemas que Miguel hablaba al principio, la filosofía, sobre todo pues el que se aboca a su profesión de filósofo, produce sistemas, o sea, más que responder preguntas o hacerlas, crea sistemas, ¿cierto? Para el discurso. Entonces Heidegger decía que eso no servía, que el mejor sistema para usted desarrollar ideas y captarlas era la poesía. Entonces se echó un poco de gente encima a Heidegger por haber dicho eso. Claro, y después dijo que Rilke definía su filosofía en las elegías de Duino, ese piro. Listo, vale, entonces primero un poema mío, creo que nunca lo he leído, creo que es primera vez que lo voy a leer como en un escenario, digamos, público, Ah, y no, termino, venga, gao, gonorrea, qué pena. ¿qué? Y después le dio leyó un discurso de Hitler en la universidad, no, que era, Yo no sé, hay cosas muy charas. Por ejemplo, ayer estaba yo escuchando la historia, yo no la sabía, de todo el tema de Max Horkheimer y Theodor Adorno en Frankfurt, y cómo pues esa historia de Theodor Adorno que al final todos los estudiantes de la escuela de Frankfurt se le moran encima y acusándolo de opresor del pensamiento. Y ese man entra en mera crisis ahí. Gabo, Diga. con respecto a lo que vos decís, de que vas a compartir un texto, vas a compartir un poema. Yo la primera vez que escuché a Gabriel leer un poema fue, no sé si te acordás, Gabriel Huevón, en un bar, no sé si fue en la 33 o Sí, qué fue esa mierda. en nuestro bar, la 33. Exactamente. Y fue la primera vez que escuché como tal a Gabriel leer un poema. Me pareció una chimba, me pareció muy bacano, tanto el cuento. Entonces, en ese sentido, iba mi pregunta con el asunto o de preguntarle a Rincón, pues que ya creo que se fue la llamada, pero muy chimba que pudiera estar acá. El asunto de la parte vulgar, no por el asunto explícito de ser vulgar, no, sino porque qué poemas o el poeta, porque tiene que ser, o cuál poesía tiene que ser vulgar. Es pues como mi pregunta con respecto a eso. Ya, pues mira que por ejemplo en el conversatorio sobre lo vulgar y lo sagrado, lo que decíamos es que en principio todo es vulgar, es lo que está ahí dispuesto, es lo que está ahí, pero que dependiendo como del uso y la forma que se le vaya dando, puede pasar de ser un vulgar a sagrado. Pero ese es un tema pues, que Pero, pero el uso es que, por ejemplo, vos te encontraste con un martillo. Sí, pues digamos, con un palo que te sirvió para golpear cosas e incrustar un cuerpo en otro cuerpo. Luego lo fuiste modificando, entonces ya no se volvió sagrado, pero se volvió importante. Luego ese martillo se convirtió en una herramienta con la que todo el mundo o con la que se edificaba, por ejemplo, qué sé yo, la ciudad, ¿cierto? Una de las herramientas. Y luego es una cosa de todos y se convierte en un símbolo sagrado, digamos, del comunismo, ¿cierto? La hoz y el martillo. Como que, o por ejemplo la cruz, claro, la cruz es un tema que está ahí, era una X inicialmente, antes no era así, pues era como que la cruz se utilizaba para una cosa que era colgar gente ahí y castigarla,
pero a partir de una serie de eventos, de una serie de experiencias en torno a eso, y una serie de narrativas también que se construyen, que se convierte en un elemento sagrado. Por ejemplo, de eso que la otra vez lo mencionaste incluso, que uno de los poemas que leí yo en la 33, yo en ese poema no sé dónde está, pero decía 26 veces la palabra mierda. Claro, Mierda, se hablaba mierda todo el puta tiempo, sí, pero me sí, acuerdo. y decía, la hacía exactamente 26 veces, y pues claro, convertía lo de la mierda en todo el elemento pues, de producción y de sustento como de la experiencia del amor justamente. Entonces, ese tema de lo vulgar es como, para ser vulgar, pues no sé concretamente qué respondería Rincón, pero vulgar es como que simplemente esté dado, sin pretensiones de ser sublime, más allá de que tenga alguna otra cosa explícita. Sin pretensiones de ser correcto, o esa palabra no entraría ahí. Por ejemplo, eso de que al sol le faltan huevas. Eso es que hijo de puta frase. Eso es poético, vulgar y poético y tiene, pues, tiene fuerza y es como original y llena el vacío, ¿cierto? Del no ser al ser. ¿Quién ha dicho eso? Que al sol le faltan huevas y lo ha escrito y lo ha llamado poema. Eso es grande. Gracias, hombre, me sentí bien. Listo, ahora sí voy a leer y pues, voy a leer esto y pues no sé si me puedo tomar la atribución, Gustavo, de leerlo y ya pues como cerrar y ya ahí nos vamos despidiendo con la canción, pongamos la canción, ahorita la pones ahí para despedirnos. Entonces voy a ¿La de leer Rodolfo Alcalde o cuál? no, otra que nos mande con ánimos, que la de Rodolfo casi nos produjo un suicidio colectivo. Entonces este poema nunca lo he leído, se llama Autosostenible, de un poemario al que nombré Excepciones Exequias, lo hice el año pasado. Y cuenta un poco, me pareció pertinente para esto, porque cuenta cuál es mi condición frente a la producción de poesía. Todos los días me pudro y me vuelvo abono de la misma circunstancia. La alimento como se alimenta a los huéspedes parasitarios y me he permitido esta fijación porque cuando decido entregarme tengo que entregarme al absoluto. Y todas las ideas y procesos han de girar en torno a ese absoluto. Me obligo a que cada cosa de mi vida lo busque porque yo no puedo asirme en la posibilidad, sino en el valor que tenga lo que deseo, en el momento en que lo deseo. Y por supuesto, ese valor tiene que ser inconmensurable. Ahí es con este poema cortico es donde yo me encuentro en el estado de poeta. Cuando me encapricho con algo y tengo que convencer al otro de que eso es importante, de que eso, yo sí soy, por ejemplo, Gustavo y yo tenemos como esa gran diferencia, ¿cierto? Gustavo es más amigo de lo vulgar, yo a veces también caigo ahí, pero yo soy mucho más amigo de lo sublime, de lo solemne y toda esa carreta. Y me gusta que cuando yo digo algo, la gente diga, ve, eso es importante. Como ahorita que mencioné las pelotas y a Gustavo le parecieron importantes. Ese es mi logro, ¿cierto? Que tratar de que cualquier estupidez que diga suene sublime. Y con respecto a el asunto de Heráclito, del chiste de Heráclito, aunque yo creo que era... pero eso te hace sentir bien, o sea, vos estás bien con ese asunto, ¿qué? Pues no es con la emoción que lo cuento. O sea, no me notaste eufórico contando. a mí me encanta, ¿no? La verdad es disfruto mucho de eso. Pero creo que era Parménico, creo que más que Heráclito, pues porque Miguel, ayúdame, porfa, yo ya no recuerdo cuál era, porque eso es muy viejo. ¿Heráclito es el que fluye o el que permanece, o es Parménides el que fluye o el que permanece? Heráclito es el que fluye, Heráclito, sí. Ah, listo, entonces era Heráclito, muy bien, Gustavo. Entonces, frente a filosofía gonorrea, deme lugar no, también en la filosofía. Pero mira que no te lo arrebaté, por eso pregunté, no estaba seguro. Listo, entonces frente a eso, me pareció muy bonito porque Miguel de Unamuno tiene un texto que se llama Niebla, y voy a leer este pedacito y con esto termino. En el que habla justamente de eso, porque a él le preguntan alguna vez como, haga una versión del Quijote, como que haga una revisión del Quijote de Cervantes, y él dice primero que para qué, y luego a los años la hace, y le dicen, pero es que eso no tiene nada que ver con el Quijote y el Sancho de Miguel de Cervantes. Él decía, pues ¿cómo iba a ser? Obviamente iban a ser otro Quijote y otro Sancho, porque son los míos y no los de él, aunque sea en esencia y en nombre lo mismo. Entonces dice, y bajo esos dos mundos, sosteniéndolos, está otro mundo, un mundo sustancial y eterno, en que me sueño a mí mismo y a los que han sido, muchos lo son todavía, carne de mi espíritu, de mi carne, mundo de la conciencia sin espacio ni tiempo en la que vive, como ola en el mar, la conciencia de mi cuerpo cuando me negué a indultar de la muerte a mi Augusto Pérez,
Me dije, ¿no quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, 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 verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme? ¿Con que no lo quiere? ¿Con que he de morir, ente de ficción? Pues bien, señor creador don Miguel, también usted se morirá, también usted, y se volverá a la nada de la que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera, se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, 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 sin quedar uno. Entes de ficción como yo, lo mismo que yo, se morirán todos, todos. Así me dijo, y cómo me susurran a través de más de 20 años, durante ellos, en terrible silbido, casi silencioso, como el bíblico de Jehová, esas palabras proféticas y apocalípticas, porque no es solo que he venido muriéndome, es que se han ido muriendo, se han muerto los míos, los que me hacían y me soñaban mejor. Se me ha ido el alma de la vida gota a gota y alguna vez a chorros. Pobres mentecatos los que suponen que vivo torturado por mi propia mortalidad individual. Pobre gente, no, sino por la de todos los que he soñado y sueño, por la de todos los que me sueñan y sueño, que la inmortalidad como el sueño o es comunal o no es. No logro recordar a ninguno a quien haya conocido de veras. Conocer de veras a alguien es quererle, y aunque se crea odiarle, y que se haya ido sin que a solas me diga qué eres ahora tú, qué es ahora tu conciencia, qué soy en ella yo ahora, qué es lo que ha sido. Esta es la niebla, es la nibola, esta leyenda, esta la vida eterna, y esto es el verbo creador y soñador.